En lo que respecta al juicio de Emilio Lozoya o contra Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex en el sexenio de Peña Nieto, que está tomando bastante relevancia en el ámbito jurídico y en el ámbito político de nuestro país, por todo lo que encierra y por todo lo que representa desde el ámbito de la corrupción histórica en México, y que esto pudiera, si se llevase a cabo o si se lleva a cabo de una manera adecuada, eh, prácticamente el detener, el lograr desmantelar a toda una red de corrupción de cuello blanco de alto nivel en los ámbitos de la esfera política del país, que como bien sabemos en México desde mucho tiempo es una de las características precisamente de nuestra nación, lo que lamentablemente lo que es el cáncer de la corrupción, y que esto es lo que ha mantenido a México en lo que es precisamente en un país subdesarrollado, precisamente porque se ha fabricado estratégicamente en el ámbito político estos grupos de poder que impiden precisamente a través de una élite nacional e internacional el crecimiento del país y el desarrollo de una manera totalmente correcta. Es decir, al impedir precisamente el, el desarrollo nacional en base precisamente a una red de corrupción en un régimen político como es el PRI y el PAN, en lo que denominamos nosotros el PRIAN, que realmente existe y antes solamente eran dichos, pero ahora a través de estos últimos acontecimientos, este juicio representa precisamente la clara evidencia probatoria de que el PRIAN es una realidad y tiene una estructura de poder y de corrupción. Es por ello que el juicio contra Lozoya es una parte fundamental. Esperemos que se lleve de la mejor manera y que realmente caigan los peces gordos, las verdaderas personas, las cabezas precisamente de lo que es la mafia del poder nacional en cuestiones políticas, y que no sea nada más un aspecto mediático con fines electorales del actual gobierno, siendo objetivos en un análisis a profundidad. Creemos que haciendo un análisis jurídico de lo que es la audiencia de el día 28 de julio del año 2020, en el caso de Emilio Lozoya, que es un aspecto muy técnico, muy jurídico, y todo lo que ventila lo que es los delitos en cuestión contra Emilio Lozoya, pues pudieran representar para la comprensión popular un poquito complejos, y trataremos de simplificarlo de una manera jurídica completamente comprensible. Hay que tomar en cuenta que en México existen un sistema penal acusatorio adversarial, que es el nuevo modelo que tenemos en México ya a nivel nacional a partir de el 2016 a la fecha, funcionando este sistema penal acusatorio oral, donde nuestros juicios son orales y donde precisamente este modelo, este sistema se basa en tres etapas en su totalidad, que es la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio. Desde el ámbito jurídico, cada etapa tiene una importancia singular, una importancia relevante, en la cual en la primera etapa, que es la de investigación, es prácticamente recabar datos de prueba, donde llevamos a cabo una investigación inicial, una audiencia inicial y una investigación complementaria. Y después pasamos a una etapa 2, que es la intermedia, que viene siendo lo que es el ofrecimiento y admisión de medios de prueba. Dentro de esta etapa intermedia se lleva a cabo una audiencia que lleva el mismo nombre, audiencia intermedia,
para llevar a cabo los acuerdos y los excluyentes probatorias que van a pasar a un tercer nivel, que es el juicio. Esta tercera etapa, que es el juicio, ya es el desahogo de los medios de prueba ofrecidos y admitidos en la etapa 2, que en la etapa 3 ya es el desahogo ante lo que es un tribunal de enjuiciamiento, el cual decidirá a final de la audiencia de juicio la culpabilidad o inocencia de una persona en cuestión que ha sido ventilada en un proceso jurídico bajo el criterio de las cuestiones del procedimiento penal acusatorio. Y tomando en cuenta estas tres etapas, en el caso de Emilio Lozoya, estamos en la etapa de investigación. Recordemos que Lozoya fue extraditado desde España hacia México porque prácticamente renuncia a lo que es el procedimiento jurídico de la extradición y accede a la extradición de forma voluntaria, en la cual previo acuerdo y previa pláticas con la Fiscalía General de la República, se lleva a cabo el probable criterio de oportunidad. Hay que tomar en cuenta que el nuevo modelo sistema acusatorio adversarial tiene varios beneficios. Esto es importante conocer en el ámbito jurídico mexicano, estos beneficios que contempla el nuevo sistema y que son legales, tienen un marco jurídico en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero también tienen su marco legal constitucional. Hay que tomar en cuenta que dentro de los diversos beneficios que están en el sistema penal acusatorio, tanto como acuerdos probatorios, como la suspensión condicional del proceso, como un procedimiento abreviado, se encuentra también los criterios de oportunidad, que los encontramos en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en lo que respecta a los puntos que maneja como criterios de oportunidad, hay uno que es el que encuadra en el caso de Emilio Lozoya, que es 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su punto número 5. En el caso de los criterios de oportunidad, en este punto es esencial, debido a que en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 256, tenemos precisamente el marco jurídico de lo que son los criterios de oportunidad, donde nos dice algo relevante sobre el caso que estamos analizando de Emilio Lozoya. Iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos que consten en la misma, conforme a las disposiciones normativas de cada Procuraduría, el MP podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base a la aplicación de criterios de oportunidad, siempre que en su caso se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido. La aplicación de los criterios de oportunidad será procedente en cualquiera de los siguientes supuestos. Y aquí es donde nos maneja varios supuestos con los cuales pudiera proceder un criterio de oportunidad por parte del MP hacia lo que es el imputado. Y en el punto 5, en específico, nos habla que cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa y se comprometa a comparecer en juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un imputado prácticamente se comprometa a brindar información relevante para perseguir y encontrar responsables de un delito mayor al cual se le imputa a este imputado, entonces bajo lo que es el compromiso de revelarlo mediante un juicio y con testimonios y pruebas relevantes, se llevará a cabo entonces lo que es el criterio de oportunidad, en el cual tendrá la relevancia en términos comprensibles como un testigo colaborador
o en su defecto alcanzaría la situación jurídica de un testigo protegido, prácticamente en esos términos de comprensión. Entonces es el caso de Emilio Lozoya, que se le está aplicando el 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su párrafo número 5 bajo ese criterio de oportunidad por testigo colaborador en este caso. Bueno, y en lo que respecta a la audiencia de Lozoya, perdón, volviendo a lo que es la audiencia inicial, es decir, encontrándonos en la etapa de investigación, que es la primera etapa de los juicios en México, bajo el sistema acusatorio adversarial. Esta etapa de investigación comprende lo que es una audiencia inicial en la cual es en la que el día 28 de julio de este 2020 se inició contra Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex. La audiencia inicial comprende de varias facetas o varias audiencias que son precisamente la de, en términos generales, control de detención, formulación de imputación, vinculación a proceso, medidas cautelares. Y rematamos lo que es con una investigación complementaria bajo lo que es el cierre de la investigación, que se puede ir de 2 a 6 meses de investigación técnica complementaria. Pero en lo que respecta a la audiencia inicial, Emilio Lozoya, que ya prácticamente el día 28 de julio inició su audiencia inicial por medio de una videoconferencia debido a las cuestiones de salud que supuestamente el imputado Emilio Lozoya está padeciendo y que se encuentra resguardado en un hospital Ángeles del Pedregal en la Ciudad de México, bajo resguardo policiaco y resguardo de la Guardia Nacional, con todas las medidas de protección, en este caso necesarias por la situación y por la cuestión de la importancia y del caso mencionado, que obviamente no se descarta las posibilidades de atentar precisamente contra la integridad de este personaje, este político, este exfuncionario, debido a la relevante información que pudiese aportar, donde pudiesen caer o verse comprometidos varios personajes de la vida pública, política, histórica del país. Y en el caso de la audiencia inicial, Lozoya, mediante conferencia o videoconferencia, se lleva a cabo precisamente a raíz de lo que es un juzgado en referente al reclusorio norte de la Ciudad de México. Hay que tomar en cuenta que la audiencia inicial se puede llevar a cabo en un solo acto, bajo los principios de concentración y de continuidad. En este caso, hablando de la concentración, que en un solo acto se pueden llevar todas las subfases de la audiencia inicial, como es el control de detención, la formulación de imputación, la vinculación a proceso y las medidas cautelares. Asimismo, se puede acordar el cierre del plazo complementario. Tomando en cuenta la audiencia de Emilio Lozoya, en el caso de agronitrogenados, en este caso fue la audiencia del 28, inició a las 9:35 horas, donde el juez José Artemio Zúñiga decreta precisamente el inicio de la primera audiencia contra Lozoya relativa a la causa penal 211-2019, es decir, contra lo que es el caso de la compra de venta de la empresa de fertilizantes agronitrogenados, la cual adquirió Pemex cuando el exfuncionario dirigía a la empresa productiva del Estado. Quiere decir esto que la causa de la audiencia del día 28 fue por la compra a sobreprecio
de una empresa de Altos Hornos que vende a Pemex, el dueño de Altos Hornos, Alonso Ancira, que también está próximo a ser extraditado, y que compra Pemex bajo lo que es la dirección de Emilio Lozoya a un sobreprecio de más de 200 millones de dólares, lo cual era prácticamente un precio excesivo acordado entre estas dos partes con fines precisamente de corrupción y de enriquecimiento ilícito. Esa fue la causa, en este caso, de la audiencia mencionada. A las 10 horas, el juez en cuestión le notifica a Lozoya que se encuentra en un proceso penal federal y que y sus derechos, y está dentro de sus derechos, perdón, ser tratado como inocente hasta que se demuestre lo contrario, y asimismo para que designe a su defensa. El juez acredita a los defensores de Lozoya, acredita también a los representantes de la Fiscalía Mexicana y a los denunciantes, que en este caso la parte ofendida, las víctimas son Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera que depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Asimismo, Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera fueron reconocidos como los ofendidos precisamente de este prácticamente fraude o enriquecimiento ilícito y actos de corrupción por el ejercicio indebido del servicio público de Lozoya. Entonces, da inicio lo que es precisamente la audiencia bajo estos cargos. Aproximadamente a las 11 de la mañana del ese día 28, en la audiencia inicial, la Fiscalía formula lo que es la imputación, la que consiste en manifestarle al imputado, en este caso a Emilio Lozoya, los cargos que obran en la carpeta de investigación, señalándole todos los delitos por los cuales está siendo o va a ser prácticamente procesado en un sistema jurídico mexicano. En este caso, la Fiscalía le hace de su conocimiento prácticamente a Lozoya en presencia del juez, precisamente por los actos, en este caso de la compra de agronitrogenados, en el cual pues hubo triangulación de recursos y hubo prácticamente la entrega previa para pactar entre lo que es Lozoya y Ancira, el dueño de Altos Hornos, a una compra de sobreprecio precisamente de la empresa de agronitrogenados que prácticamente causó un perjuicio a Pemex en la cuestión operativa y en la cuestión financiera, así mismo como a la unidad de inteligencia financiera, es que prácticamente la audiencia va a versar sobre este asunto en cuestión y en la cual pues se ve también involucrada la familia de Lozoya, debido a que involucra directamente también a lo que es la hermana, de nombre Gilda Susana, la cual también es partícipe por ser representante de algunas cuentas, en este caso vinculadas precisamente a estas operaciones ilícitas de Emilio Lozoya. Asimismo, terminada la Fiscalía de formular imputación, inmediatamente después se le cede la palabra al imputado para que sea su momento oportuno de declarar al respecto sobre los cargos que realiza la Fiscalía, en el cual Lozoya manifiesta lo siguiente. Prácticamente Lozoya dice que renuncia al juicio de extradición en su momento y se enfoca a la extradición voluntaria, precisamente para aclarar su situación jurídica. En el momento de la exposición de datos de prueba demostraré que no soy responsable ni culpable de los delitos que se me imputan, en el cual Emilio Lozoya manifiesta que no tiene responsabilidad ni culpabilidad prácticamente de lo que es los hechos imputados por parte de la Fiscalía. Asimismo manifiesta prácticamente por medio de sus representantes que la adquisición de sus bienes prácticamente no tuvieron ninguna vinculación con
lo que es recursos de procedencia ilícita. Una vez que termina la declaración inicial de Lozoya, una vez formulada su imputación, prácticamente le ceden la palabra a la Fiscalía, la cual solicita que se vincule a proceso a Emilio Lozoya sobre el caso de agronitrogenados. Esto se da a las 11:35 horas. Minutos más tarde, a las 11:50, Lozoya vuelve a tomar la palabra para añadir precisamente que fue sistemáticamente intimidado, presionado e instrumentalizado, y manifiesto a usted, juez, que denunciaré y señalaré a los autores de estos hechos y vuelvo a reiterar mi compromiso de colaborar con las autoridades del Estado mexicano. Remarca. ¿Qué quiere decir esto? Que Lozoya dice que si esas cuestiones a las cuales se les está imputando no tuvo una responsabilidad directa, debido a que él recibía órdenes de jefes superiores, en este caso que estaban por encima de él, y que actuó bajo esas compras de agronitrogenados a sobreprecio, precisamente no por cuestión de iniciativa propia, sino que fue en base a indicaciones, a instrucciones precisamente de sus superiores jerárquicos, que en su momento dirá quiénes son ellos y cómo participaron y las pruebas que los van a vincular. Que estamos hablando aquí muy probablemente de Luis Videgaray, muy probablemente de Enrique Peña Nieto, en este caso, que vienen siendo sus jefes superiores. La Fiscalía hace mención en su momento de estos datos de prueba en la etapa de investigación, en la audiencia inicial, acerca de todos esos depósitos que realiza Altos Hornos, la empresa de Alonso Ancira, a las cuentas tanto de Emilio Lozoya como de su familia, precisamente, y que equivalen alrededor de 34 millones de pesos, con los cuales posiblemente fue de forma ya mencionada la adquisición de bienes inmuebles que en este caso dan la presunción de que se debió la compra de sus bienes inmuebles debido a esos sobornos realizados por Ancira para que cuando fuese funcionario ya en funciones en Pemex, Emilio Lozoya prácticamente gestionara lo que es esta compra de agronitrogenados a un sobreprecio. Y precisamente de todo esto nos habla esta información que da la Fiscalía bajo esta compra que realizó Emilio Lozoya en la mansión de Lomas de Besares, que en su momento pues, fue asegurada en el 2019 por la misma Fiscalía. Una vez que la misma Fiscalía solicita la vinculación a proceso de Emilio Lozoya por los cargos, la misma, las partes ofendidas, que son Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera, a través de sus representantes se adhieren precisamente a la imputación y también solicitan la vinculación a proceso de Emilio Lozoya por los cargos ya mencionados de la Fiscalía en cuestión. Y iniciada de nueva cuenta o reanudada la audiencia a las 16 horas del día 28 del mismo día, estamos mencionando la audiencia inicial, fue algo interesante durante la audiencia, yo creo que fue de lo más interesante desde el ámbito jurídico, debido a que la misma defensa pues hace su manifestación al respecto por órdenes e instrucciones, yo creo que de Emilio Lozoya, en cuestión de que prácticamente, a pesar de que se declara inocente, va a someterse o quiere llevar a cabo lo que es el denominado criterio de oportunidad para participar e informar precisamente de los datos relevantes de sus jefes, los cuales orquestaron, diseñaron y fabricaron precisamente esta compra de agronitrogenados, y que él fue solamente un instrumento de un aparato de poder organizado en las altas esferas políticas. Entonces,
Aquí es muy importante señalar esto, ya que se somete o acepta en lo que es una gestión de un criterio de oportunidad. A las 16:20 de este mismo día, 28 de julio, el juez solicita un receso para deliberar sobre la situación jurídica de Lozoya para ver si vincula o no vincula a proceso. Y reanudada la audiencia a las 8:47 horas del día 28, el juez en cuestión, de apellido Zúñiga, da por vinculado a proceso a Emilio Lozoya por operaciones con recursos de procedencia ilícita, en este caso por el caso de agronitrogenados. Entonces, vinculado a proceso Emilio Lozoya por el caso agronitrogenados. Sin embargo, a las 8:53 concluye la audiencia del caso. Como tal, se da cierre a la audiencia y el día 29 de julio se llevará a cabo una segunda audiencia por otro cargo, que es el caso de los escándalos de Odebrecht, que viene siendo pues otra carpeta de investigación, otra audiencia inicial con un cargo de acusación diferente contra Emilio Lozoya, en el cual pues se va a ventilar bajo los mismos dinámicas de una audiencia inicial, pasando por lo que es la formulación de imputación, la vinculación a proceso, las medidas cautelares y un cierre. En el caso de Lozoya, las medidas cautelares impuestas en el caso de agronitrogenados fueron no la prisión preventiva, la medida cautelar que se le impuso fue el brazalete electrónico y la prisión domiciliaria. Es decir, va a estar custodiado ahorita de entrada en el Hospital Ángeles del Pedregal, bajo el resguardo policíaco y Guardia Nacional, y con un brazalete electrónico monitoreado precisamente por la Fiscalía y por el sistema jurídico mexicano. En el caso también de medida cautelar fue acudir los días 1 y 15 de cada mes a firmar precisamente ante el reclusorio norte su estadía aquí en territorio mexicano. Son medidas cautelares muy polémicas para el caso Lozoya. Mucha gente se manifiesta en contra de esta medida cautelar, ya que solicitaban o pensaban todo mundo que iba a ser la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, no fue así. La Fiscalía no solicitó la medida cautelar, la máxima medida cautelar, según el 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No la solicita la máxima, que es la prisión preventiva, y solicita un brazalete electrónico y las firmas periódicas durante el mes. Esto, obviamente, bajo lo que es ya un acuerdo previo entre la Fiscalía y Emilio Lozoya, para próximamente enfocar lo que es el criterio de oportunidad, en el cual tal vez estaremos observando que Emilio Lozoya no va a pisar cárcel, ni siquiera pudiéramos mencionar que va a llevarse a cabo la tercera etapa del juicio, que es el desahogo probatorio, debido a que si Emilio Lozoya, bajo el criterio de oportunidad, narra los acontecimientos de sus jefes, pudiera, en este caso, de acuerdo a esa información, si es relevante y sustanciosa, el no ejercer la acción penal la Fiscalía y llevar a cabo pues el beneficio que encierra el criterio de oportunidad, que es prácticamente la condonación de la pena y los beneficios como un testigo colaborador. Entonces, hasta ahí va la audiencia, es la audiencia inicial. Estamos hablando prácticamente de los cargos de imputación, de la vinculación a proceso que ya se llevó a cabo, va a ser sujeto a un procedimiento, pero se va a acoger a la cuestión del criterio de oportunidad. Falta otra audiencia, la del caso Odebrecht, que se va a llevar a cabo este día 29 de julio y que va a pasar por las mismas cuestiones técnicas jurídicas de la formulación de imputación, repito, de la vinculación a proceso, las medidas cautelares y un cierre del plazo complementario que puede irse igual hasta los 6 meses de investigación complementaria. Seguiremos informando aquí en La Trinchera Política sobre la cuestión del caso de Emilio Lozoya en su aspecto técnico jurídico. Estaremos al pendiente.